Ahí va. Entonces, ya está clara la figura. Las características de entrada y las características de salida que hemos logrado construir están hablando de este sistema. ¿No ve? Este es el sistema que nosotros estamos haciendo. Ahora, en cada caso, en condiciones de reposo, por ejemplo, el circuito de entrada, ¿no ve? Toda la polarización del circuito de entrada, la resistencia de carga que tiene ese circuito de entrada es este valor de la resistencia, la mitad, o sea, ya sea el RA o ya sea el RB, ambos son iguales. Entonces esa resistencia RA o RB está pasando por aquí. Para cada uno de los transistores, ¿no ve? Está trabajando en clase B. Y lo mismo está sucediendo, esta resistencia RC, es la resistencia de carga en los circuitos de salida. ¿No ve? Y esa resistencia de carga está pasando aquí, por aquí, justo por el punto en la que nosotros hemos realizado la unión, que era el valor BCC medios. Entonces aquí la recta de carga está así para uno y la recta de carga está así para el otro. Entonces, está de esta forma puesto. Entonces, me dice, ahí estamos pudiendo analizar todos los desperfectos o todos los problemas que está teniendo nuestro amplificador y que ya hemos ido mencionando cómo los vamos a ir resolviendo. Entonces, tiene una gran importancia tomar idea de las características exactamente. Y en electrónica, no sé si decir lastimosamente, pero tiene mucho que ver todos los sistemas con sus hojas técnicas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar hojas técnicas. En este caso, hojas técnicas de los transistores. Cuando seguramente vayan avanzando, serán hojas técnicas, por ejemplo, de los sistemas digitales y así sucesivamente. Siempre vamos a ir nosotros vía las características de los dispositivos. Ok. Entonces, en función de eso, fíjense, ahora, este es el amplificador que estamos teniendo. Ya sabemos que el transistor Q3 tiene que ser un amplificador clase A, porque me tiene que excitar durante 360 grados eléctricos a los transistores Q1 y Q2, 180 para Q1 y 180 para Q2. Por lo tanto, el punto de trabajo colector emisor de este transistor Q3 ya está fijado. El BCE3 tiene que ser BCC medios. La corriente de colector tiene que ser BCC medios dividido R1. Ahora le hemos agregado esta más, pero esta es una resistencia pequeña. Entonces, por ahora, el que es significativo es este R1. Entonces, su punto de trabajo de Q3 está fijado en la característica de salida. ¿Y cómo va a ser la característica de entrada? Un divisor potenciométrico. Y posiblemente más después tengamos que colocar aquí una pequeña resistencia para tener estabilidad. Pero por lo menos no está sobrepasando la tensión, ¿cómo se llamaba? el escape térmico, ¿te acuerdas? BCC medios, ¿no ve? Ok, por lo menos está garantizado algún punto de trabajo para Q3 con esa condición de que no se va a producir escape térmico, dado que la tensión colector emisor es menor o igual que BCC medio. ¿No ve? Ok. Entonces, este divisor para nosotros va a ser muy sencillo calcular. Entonces, son mis condiciones. Ahora, en estas condiciones, esta pequeña resistencia que tengo aquí, esta R, aquí tiene que caer los 1,2 de voltio. O sea, el 0,6 que requiere el transistor Q1 y el 0,6 que requiere el transistor Q2. De tal manera que con esos 0,6 su punto de trabajo va a estar ahí, en el B de gamma, y ahí van a ser su pendiente. Para el otro transistor lo mismo, en el 0,6. Entonces, ahí mis transistores Q1 y Q2 van a empezar, apenas sobrepase ese B de gamma, su corriente de base empieza a ser apreciable, por lo tanto, sus corrientes de colector van a ser apreciables. Ajá. Entonces, ¿qué te está diciendo?
está circulando una corriente, vamos a suponer que esté 10, ¿no ve? 10 microamperios. Aquí 10 microamperios y aquí 10, creo un poquito menos que eso, pero ya 10 microamperios. Pero entonces me está diciendo mi transistor Q1 no está en clase B, está en clase AB ahora, porque ahí en condiciones de reposo hay una corriente de base circulando en cada uno de los transistores debido a esta diferencia de potencial, que me ha corregido la distorsión por cruce. No te olvides de dónde salió, ¿no ves? Entonces, por lo tanto, en condiciones de reposo ya tengo una corriente de base, hay una corriente de colector circulando. Entonces, que ya no están en clase B, sino en AB. ¿No ve? Es menos de 360, pero más de 180. Por lo tanto, hay que colocar pequeñas resistencias en los emisores de los transistores Q1 y Q2 para tener algo de estabilidad. Más o menos de medio ohmio, 1 ohmio. No podemos poner resistencias más grandes porque no se pueden utilizar condensadores de derivación. Fíjate vos, resolver este problema, la distorsión por cruce, me ha significado que en condiciones de reposo hay corriente circulante aquí. Por lo tanto, tengo que poner algunas pequeñas resistencias que me permitan tener estabilidad frente a las componentes de continuo. Se ha modificado. Ahora, con estas modificaciones planteadas, todavía tendré la ecuación correspondiente al amplificador clase A, es decir, lo que me está, los 360 grados eléctricos que me entregan en la carga, habrá que analizarlo. Ok, que lo vamos a hacer enseguida. Ahí tienes un desafío. Ahora, esta resistencia R puede colocarse de esta manera. Un sensistor en paralelo con una resistencia R está entre las bases B1 y B2, B1 y B2. ¿No ve? Entonces, este sensistor tiene que tener un coeficiente térmico opuesto a la de las bases. Este es un mecanismo. El otro mecanismo es utilizar, como yo tengo aquí dos junturas, dos diodos. Eso habíamos manifestado. Pero hay otro elemento más importante. En vez de esta resistencia, colocar este transistor con este divisor a la entrada. ¿No ve? Entonces, esta tensión colector-emisor del transistor Q5 tiene que ser esto más esto, los 1,2 de voltio. Y para estar compensado exactamente, colocamos este pequeño trimmer. Y mencionábamos, cuando me aparezca aquí ruido, que es ruido por distorsión por cruce, con este pequeño trimmer, la gente que controla estos sistemas de sonido, moviendo el trimmer, lo va a compensar a cero. Esto se llama compensador dinámico. Y es lo que normalmente se utiliza. Ok, no te vayas a olvidar, lo vamos a calcular. Es bien sencillo para calcular ese compensador. ¿Por qué es sencillo? Porque yo ya conozco el valor de esa tensión. 1,2 de voltio. Entonces, para 1,2 de voltio, lo único que tengo que calcular es el divisor potencial. Sencillo. Ok. Aquí estamos mencionando que los transistores Q1 y Q2 ya no están en clase B, sino están en clase AB. Su conducción es menos de 360, pero más de 180. Entonces, vamos a tener problemas con el ICB0. Y para no tener muchos problemas con el ICB0, estamos colocando estas pequeñas resistencias que hemos mencionado para compensar. Ok. Entonces, ya más o menos tenemos nuestro amplificador ligeramente modificado para su compensación. ¿Cómo lo voy a calcular este? Aquí están las ecuacioncitas. Yo tengo la tensión colector-emisor, que va a ser la corriente, es I sub A por RA, más esta I por RB. Y esta I sub B es la corriente que entra a la base. Para que con esa corriente de base me fije esta tensión acá. Ok. Entonces, si reemplazamos por nuestras ecuaciones, fíjense,
reemplazamos por nuestras ecuaciones. Nosotros, para estabilidad, ¿qué decíamos de esta corriente? Esta corriente tiene que ser de 10 a 15 veces más grande que esta corriente de base. Es esta relación, y mucho mayor que I de base. Esto lo hemos aprendido en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Sí, ahí estaba. Ok, entonces decimos esta tensión colector-emisor va a ser igual a esta relación, y de ahí sacas, como yo conozco que esta tensión base-emisor va a ser I por RB, reemplazando en mi ecuación, me está diciendo que la tensión colector-emisor sobre la tensión base-emisor va a ser RA más RB sobre RB, es este divisor potenciométrico. Ahora, esta tensión base-emisor lo pasas a multiplicar acá. Entonces, ¿tú qué dices? Este divisor potenciométrico debe tomar el factor de 2. Y 2 son las tensiones base-emisor de los transistores Q1 y Q2. Y estamos compensando con esta variación de la tensión base-emisor. Exactamente igual. ¿No ven? Esa es la relación. Entonces, ya sabes, en esta parte aquí va a haber un transistor. Entonces ya tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 transistores. Hemos partido con 2. Ya tenemos 4 transistores. Pues a ver cómo se va a ir incrementando a medida que le vayamos encontrando algunos problemas. Ahora vamos a ver el funcionamiento dinámico de este amplificador. Es decir, todavía me está entregando los 360 grados porque antes era así, ¿no ve? Esta era la relación que habíamos sacado. Porque no teníamos ni estas resistencias, no teníamos ni estos dos elementos. Y ahí me daba esta relación. O sea, la línea de segmentos que se me estaba desarrollando sobre la resistencia de carga RC. Ok. Ahora, ¿qué nos encontramos? Este extremo y este extremo, eso es BCC. Claro, esa es la tensión de polarización. ¿No ve? ¿Y qué hemos dicho que hacen los transistores? Los transistores lo único que nos hace es transformar componentes de continua recibidos para la polarizar en componentes de alterna que se entregan en la carga. Entonces, eso es lo que te está mostrando. Esta es la componente de continuo que hemos recibido. Y esta es esa componente de continuo que tengo que transformar en componente de alterna. Después de haber incrementado las cosas, todavía estaré realizando. Veamos. Entonces, por ejemplo, cuando el transistor Q sub 1 vaya a conducir, ¿no ve? Su valor máximo estaba aquí. Entonces, de ese valor máximo, ¿qué tengo que restar? El valor máximo era BCC. Tengo que restar la tensión colector-emisor. Pero esa tensión colector-emisor, ¿de qué es? De saturación. Porque del corte entró a la zona activa y lo máximo que podía llegar era esta saturación. Tensión colector-emisor de saturación. Y si te miras tu tablita, eso es más o menos 0,2, 0,3 de voltio. Y hemos dicho, para proteger 0,5. Pero es 0,3. No importa. Es lo que tienes que restar acá. Tensión colector-emisor de saturación, SAT, de saturación. Ese es el valor sí. No estaba esta resistencia de protección. Y hemos dicho que estas resistencias de protección tienen que ser de muy bajo valor. Entonces yo tengo que restar esta tensión BR3. Entonces la tensión que efectivamente tengo en este nodo es justo esa diferencia. Por aquí está pasando ese nodo, esa tensión máxima. He tenido que restar del BCC la tensión colector-emisor del transistor y la caída de potencial que se produce en R3 para tener una pequeña estabilidad. En esta otra parte hemos hecho algo parecido. A ver, la tensión colector-emisor 3 y la caída de potencial en R3. Pero aquí esta caída de potencial colector-emisor 3 lo hemos sacado en base a esta tensión más esta tensión. Aquí está. Tensión, eso va desde el otro extremo de BCC. Y hemos dicho el otro extremo era tierra. Ahí está, tierra, 0. Entre ambos extremos tengo el BCC. Entonces ahí ¿qué tengo? Tensión colector-emisor 3 de saturación. Cuando este transistor está saturado, este también tiene que estar. Ok. Entonces, más la tensión base-emisor de saturación y más la caída de potencial en R3. Entonces, esto es lo que tengo que restarlo para tener mi forma de onda
de este tipo. Ya no tiene distorsiones. Ya lo hemos compensado todo. ¿De acuerdo? Entonces, con esas tensiones todavía estamos sacando la potencia requerida. Entonces, ¿qué hacemos? El BA1, este BA1, va a ser BCC menos la tensión colector emisor 1 de saturación menos BD3. Son estos valores. El BA2 es esta tensión BDA2. ¿No ves? BD3 más la tensión base emisor 2 de saturación más la tensión colector emisor de saturación. Estoy restando del 0 o lo estoy sumando al 0, ¿no ves? Estoy levantando la tensión. Entonces, ¿cuál es la señal pico a pico? Es BA1 menos BA2. El pico a pico, la tensión de salida pico a pico es BA1 menos BA2. Entonces, tengo las relaciones. Ahí está el pico a pico. Ahora, en este pico a pico, si nos fijamos, valor reducido, valor reducido, valor reducido. Como las resistencias son muy reducidas, valor reducido. Me dice el pico a pico, sí, estoy sacando en función del BCC y estoy restando pequeñas tensiones que me han permitido compensar todas las distorsiones que se me han presentado en el amplificador, especialmente la distorsión por cruce, porque 0,61 cuando miras esa tensión es muy pequeña, pero cuando miras dos transistores, es 1,2 de voltio. Sí, solo para adelantarnos un poquito. ¿Qué tal requieres más potencia? Y que esto, en vez de ser un solo transistor, es un Darlington de 2 transistores. Este también es otro Darlington de 2 transistores. Ahí vas a tener la suma de 4 tensiones base emisor. Pues estamos hablando del doble de 1,2 de voltio. Estamos hablando de 4,8 de... Oye, ya se están empezando a poner tensiones demasiado grandes. Por eso tienes que hacer en todos los amplificadores, partes de cosas sencillas, vos tienes como diseñador que analizar todos los inconvenientes que tiene tu amplificador para que lo puedas compensar. Así se hacen los diseños, claro. ¿Cómo te ha explicado el ayudante, por ejemplo, cuando te ha dicho? Polariza el transistor, no sé qué número tanto, para tal punto de trabajo. Cuando has hecho los cálculos te han salido unos valores. Cuando lo has llevado al simulador, en el simulador ideal te han salido otros valores. ¿Y qué te ha dicho que hagas? Con los valores ideales, primero lo que tienes que hacer es comparar a los valores normalizados. Adoptando los valores normalizados, tienes que hacer el replanteo de tu problema para que esté polarizado más o menos en el valor del punto de trabajo que te da. Y además tienes que empezar a decirme cuál es el porcentaje de más o de menos del punto que te han dado. Es 1%, 2%, 10%. Si estás cerca del 10%, tienes que empezarte a preocupar como pavo en diciembre, porque ya lo estás haciendo mal. Tiene que estar por debajo de más o menos 10%, hemos dicho, ¿no ve? Acá, con mayor razón, a medida que vamos avanzando más, introduciendo más en los temas de la materia, cada vez tenemos que ir teniendo más cuidado porque se supone que estamos incrementando los mecanismos de diseño. Y esto es como tienes que diseñar. Y así vas a ir calculando los valores. Nunca te han hablado de estos temas, claro, porque no te van a dar como datos. Eso es de tu análisis, de las cosas que has ido agregando para entregar lo que te han pedido. Ok. Entonces, empezamos y decimos el valor eficaz es este. Entonces, ¿te has fijado? Ya no están simétricos, mira. Y hay una pequeña deformación. Claro que hay deformaciones. ¿No ve? Y además, ya no es tan simétrico porque aquí tengo un primer elemento que me está rompiendo la simetría. Si vos te vas fijando,
el transistor Q1 va a tener otro punto de trabajo que el transistor Q2, pero levemente diferente, pero levemente. Y tengo que tratar de que en lo posible sean lo más iguales posibles. Va a ser simétrico. Entonces me está diciendo mi BS pico a pico, independientemente de estos valores reducidos, más o menos ando en este orden. Por lo tanto, me dice el amplificador que habíamos pensado todavía está bien. A ese amplificador que hemos pensado, los elementos que mayor problemas me están ocasionando por su valor son R3 y R4. Y te acuerdas, en el amplificador clase A aparecía la resistencia pequeña puesta en el emisor. Acá también han vuelto aquellos valores. ¿No ve? O sea, ahí tengo las corrientes y tengo, ya puedo ir calculando ahora con eso la potencia de continuo. Su valor ya, perdón, la potencia de alterna. Su valor ya lo tenemos calculado. Lo hicimos en la clase pasada. Entonces, en función de eso yo puedo calcular la potencia de disipación. Y la potencia de disipación, que es la potencia de continuo menos la potencia de alterna, esta hemos calculado, la PLS. Entonces yo tengo la potencia de disipación. Esa es la formulita. Son todos valores conocidos que hemos ido utilizando. Y aquí está la PLAC, este valor, que lo vamos a reemplazar acá. Ahí está. Y tengo la potencia de disipación. Lo hacemos en función de un ángulo porque y sabemos que la primera derivada me va a dar la potencia de disipación máxima. Ok, ahí estamos. Ahí está la primera derivada. Esto es de matemáticas. Por eso te habíamos insistido tanto. Repasa también, por si un caso, tus conocimientos de matemáticas. Para eso hemos recibido casi 2 años de matemáticas. Claro que sí. Y estamos en la electrónica básica. ¿No ve? Claro, hasta aquí todavía no es complicado, pero más allá posiblemente lo sea. No sé si son otros docentes. ¿Cuál será la óptica de esos docentes? ¿Será la repetición o el diseño? Ese es otro problema. Ok. El mío es el de, primero, el de tener todos los fundamentos básicos y luego el diseñar esos amplificadores. Ahí tengo la potencia de disipación máxima. En sí ya tengo mis elementos para el factor de mérito. ¿Qué era el factor de mérito? La potencia de alterna sobre la potencia de continuo para poder elegir a mi transistor. Factor de mérito, y ahí está, 4,9 mi factor de mérito. Entonces, esta potencia de alterna, ¿dónde está? En un ábaco, en un cuadrito. Me dice, para cubrir este ambiente vas a requerir tal potencia, entonces para tener esa potencia voy a comprarme tal transistor. Y lo vamos a hacer con esta pequeña expresión. Entonces vos dices, por ejemplo, yo quiero 10 vatios a la salida. 10 vatios. Dividido 5 son 2 vatios. Tengo que comprarme transistores que disipen 2 vatios. Como son 2, 4. Una vez hicimos un cálculo, cada vatio que cueste un boliviano, con 4 bolivianos ya vamos a tener para nuestro amplificador. Que es, por el factor de mérito, es mucho más barato que para un amplificador clase A. ¿Recuerdas? El doble de la potencia. Y hemos dicho, este factorcito, cuando haces para amplificadores digitales, más o menos el divisor es entre 32 o 64. Que puedes calcularlo, obviamente. Este es el método. Acá está establecido nuestro método de cómo tú vas a determinar esta ecuación con el que tú vas a comprar un transistor. Tú vas a ir, véndame un transistor que disipe tantos vatios. Y cuando compres ese transistor y lo pongas a este tipo de circuito, tú vas a entregar esta potencia con toda seguridad. Y tu transistor
no va a correr riesgo alguno. ¿Qué rendimiento estamos teniendo? El rendimiento era la potencia de alterna sobre la potencia de continua. Esto era lo que teníamos que transformar. Ok, miras, reemplazas nuestro valor, rendimiento el 78%. Entonces, con estos tres parámetros, continúa sacando la potencia de alterna en los 360 grados eléctricos sobre la resistencia de carga. Has garantizado la adquisición de 2 transistores para entregar la potencia de alterna requerida. Y todavía estás teniendo una excelente capacidad de transformar. Casi el 80% de la energía de continua recibida lo estás transformando en potencia de alterna. Solo el 20% lo estás disipando al medio ambiente. Está más o menos en esa proporción. Entonces estás teniendo un perfecto conversor de energía. Y todas las ecuaciones ya las teníamos, porque son las mismas ecuaciones que habíamos analizado, con excepción de esta ecuación, en el rectificador de media onda y onda completa. ¿Qué es lo que también te dijimos cuando hacíamos el push-pull? Trabajaban bajo esa filosofía. ¿No ven? Ok, nada más sencillo que eso. Entonces, te dice, ya, hemos corregido, acá nos estamos usando, hemos corregido esa deformación, ¿no ven? Le vamos a mirar qué está pasando ahora con nuestro transistor excitador. Transistor excitador. Este es el excitador, ¿no ven? Ok. Ese transistor excitador está manejando esta tensión, esta corriente, perdón. BCC, o sea, esta tensión B sub BCC menos la tensión en su colector, B sub C, sobre R1. Esa es la corriente. Ahora, tú sabes que esta B sub C es BCC medios. Es esta tensión, ¿no ve? Entonces, cuando lo reemplazamos, B sub C es BCC medios, reemplazas tu ecuación, te dice el IC3 va a ser BCC sobre 2R1. Y la ecuación para calcular el punto de trabajo del transistor Q3 es bastante sencillita. No se viste mayor problema. Ok, ya tengo mis 2 datos para el punto de trabajo en la juntura de salida. ¿No ve? Entonces me está diciendo, oye, estoy teniendo, olvídate todavía de esto, olvídate momentáneamente, esto ya lo teníamos, ¿sí? Entonces es como tener esta suma más este valor, es esto, ¿no ve? Es esta resistencia, ¿no ve? Más el valor de la compensación. Entonces, eso me tiene que garantizar que esta tensión colector-emisor sea BCC medios. Entonces, con esa BCC medios, con la corriente de colector, ¿no ve? Podemos nosotros dimensionar la corriente de base de acá, del transistor Q3, con esa corriente de base dimensionamos nuestro divisor potenciométrico. Entonces, nuestro transistor excitador está dimensionado. Ok, aquí vamos a parar un minutito.